Vamos a ello. Entonces, es un placer saludar a Mercè Moreno, agente de igualdad y perito experto en conflictos por acoso laboral, sexual y por razones de sexo. Bienvenida en directo aquí en este plato. Gracias, Mercè. De hecho, vamos a preguntarte, porque este congreso es realmente necesario, conciencia, ¿no? Ayuda a concienciar, a poner sobre la mesa a toda esta materia, pero sobre todo a discernir, ¿no? A definir y fijarse en los pros y los contras y situaciones y comportamientos que nos pueden parecer un acoso, pero que no acaban siéndolo. O sea, ¿no? A ver una radiografía estricta del tema, porque es importante y es más serio de lo que nos pensamos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar por hablar acerca de qué es realmente acoso sexual o acoso por razones de sexo. Cuando hablamos de acoso sexual nos estamos refiriendo a una situación en la que se producen comportamientos que pueden ser verbales, no verbales, físicos y que son de índole sexual. Eso en el caso de que sea acoso sexual. Si fuera por temas de sexo, sería por razones de sexo. Esa es la diferencia. Pero en todo lo demás aplica de forma similar. Entonces, ese tipo de comportamiento verbal, no verbal, físico, de índole sexual o por razones de sexo, tiene un propósito muy claro, que es atacar contra la dignidad de la persona y especialmente como consecuencia eso impacta en que se crea un entorno de carácter intimidatorio, hostil, degradante, humillante, también con connotaciones ofensivas, etc. Por tanto, importante poner el foco de atención en que hay elementos que son claves a la hora de hablar de acoso sexual o por razones de sexo, que es la naturaleza sexual o con connotaciones sexuales, y también, como decía antes, que atenta a la dignidad y que se crea ese tipo de entorno que decía que es intimidatorio, degradante, humillante, ofensivo, hostil. Entonces, dicho esto, y sobre todo apuntando a lo que antes tú decías, es muy importante a un tipo de situaciones como esta que se aplique una investigación que sea muy sólida, que tenga un rigor, y para que una investigación se haga como corresponde se pueden combinar distintos tipos de tipologías. Puede ser una investigación de índole documental, de campo, exploratoria, descriptiva, explicativa, y ahora bajo al detalle para que os comparta de qué se trata cada una de ellas. Y por qué es interesante utilizarlas en cualquier proceso de investigación. Entonces, cuando hablamos de investigación documental, nos estamos refiriendo a que estamos investigando las fuentes de carácter documental que pueden ser útiles en cualquier tipo de investigación. Pueden ser emails, pueden ser WhatsApp, pueden ser la propia denuncia, etc. Luego ya bajo al detalle. También, cuando hablamos de investigación de campo, nos estamos refiriendo a la importancia que tiene realizar entrevistas, por ejemplo, con la persona que ha denunciado, con el denunciado también, con testigos que pueden ser directos, porque han estado ahí presenciando y escuchando los hechos, o de referencia, porque alguien les ha hablado de esa situación, de ese hecho en concreto que ha acaecido. También se pueden utilizar otro tipo de recursos, de herramientas, de instrumentos, como pueden ser los cuestionarios, las encuestas, las observaciones empíricas en el lugar de los hechos, etc. Hablamos de investigación exploratoria porque va muy orientada a identificar qué tipo de procedimiento va a ser el adecuado para hacer la investigación que corresponde en base a los aspectos fundamentales que se han detectado en la problemática. Eso determina qué tipo de exploración es la que conviene hacer. Y hablamos de investigación descriptiva porque a partir de toda la información que va aflorando a lo largo del proceso de investigación, interesa como investigador, como instructor del proceso, ordenarla, agruparla, sistematizarla, etc. Y eso nos ayuda mucho a entender cuáles son las características y la problemática en sí de la situación objeto de investigación. También hay otro tipo de investigación que es la explicativa. ¿Y a qué va orientada? Pues a dar respuesta al objeto de la investigación, a que entendamos exactamente qué es lo que está sucediendo ahí y el por qué se está procediendo a hacer esa investigación. Entonces, para tener la solidez y el rigor que conviene, vamos a hablar de las características de la investigación.
Por ejemplo, una investigación tiene que ser objetiva. ¿Y eso qué significa? Que el investigador, el instructor de la investigación, ha de eliminar sus propias preferencias, su subjetividad, sus sentimientos personales, ante lo que va aflorando a lo largo de las entrevistas, lo que se le va comunicando por parte de las partes que intervienen en los hechos sujeto de estudio. También ha de ser muy planificada porque, claro, tienes un objetivo muy claro, tienes unas fases, se ha de ir elaborando a través de los datos y tienen que estar muy bien tratados, muy bien explorados, muy bien sistematizados para que luego eso se traduzca en el informe final del que también hablaré. Y a nivel de instrumentos es muy importante que el instructor, instructora que investigue el proceso tenga unos criterios muy claros de cuáles son los instrumentos que al utilizarlos son válidos, porque son fiables y porque aparte discriminan que aquello que está aflorando a modo de información es falso o es verdadero, porque eso es clave. Eso es clave, aprender a discernir de lo que está aflorando que si realmente tiene que ver con los hechos o que no, porque es inventado y no tiene que ver con los hechos y es falso. También original. ¿Y eso qué significa? Que claro, cuando se habla de una investigación tú tienes una información previa, pero si el instructor decide hacer una serie de entrevistas es porque aflore un tipo de información que a priori no estaba, no contábamos con ella, o porque sí partías de una información que necesitas contrastar, necesitas verificar. Eso es muy importante. También el tiempo necesario. A veces hay apremio por parte del denunciante o por parte de quien ha solicitado la investigación por averiguar qué, porque se haga el dictamen. Pero cuidado, el experto sabe manejar sus tiempos y no podemos dejarnos llevar por esa prisa porque necesitamos hacer un buen contraste de todos los datos y eso requiere el tiempo adecuado para hacerlo. A veces la precipitación no es buena, no nos va a ayudar a que el dictamen final sea el adecuado. Y también los resultados han de ser comprobables empíricamente. Tenemos que avalar con datos que puedan verificar lo que estamos diciendo a modo de dictamen. Bueno, vamos a hablar de las etapas de la investigación, de cómo funciona el proceso. Pues primero recibimos una demanda que puede llegar o bien por escrito o bien se puede transmitir de forma oral a recursos humanos, a prevención, al comité de igualdad, etcétera, pero que siempre se ha de traducir en escrito. A partir de ahí, siguiente fase, en base al redactado del escrito de demanda, pues tenemos que analizar el contenido del mismo para entender en profundidad qué es lo que se está denunciando, qué es imprescindible que tengamos en cuenta, porque eso va a determinar las siguientes etapas. Otra cuestión, entender la descripción de la denuncia, es decir, tienes que saber captar exactamente lo que quiere transmitir el denunciante en esa denuncia y por qué considera que lo que le ha sucedido es objeto de ser denunciado, como acoso laboral, acoso por razones, acoso sexual, acoso por razones de sexo, etc. Luego, estudio de las posibles pruebas aportadas, es decir, un investigador conviene que haga copio la mayor parte de las ocasiones de los emails, de los mensajes de voz, de circulares internas, de informe incluso médico, por parte del denunciante, etcétera, etcétera, porque eso le da un rigor y una solidez a la investigación y avala lo que una persona está diciendo. Las palabras se las lleva al ambiente, pero si eso se puede contrastar y verificar con datos, pues muchísimo mejor. También importante identificar pruebas a través de la entrevista y también muy importante el orden, la secuencia de las entrevistas, y eso no es baladí. Conviene primero empezar por el denunciante y conviene que al final sea el denunciado el último entrevistado. Y conviene que en ese impasse entre la primera entrevista del denunciante y el denunciado es cuando se hagan las entrevistas de testigos directos, de referencia, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí aflora una información muy útil que luego puede ser contrastada en última instancia con el denunciado. Porque si no, a lo mejor estás obviando una información que es útil tener en cuenta de cara a hacer un buen dictamen. Bueno, y en la realización de las entrevistas es muy importante el rol del instructor como investigador, porque lo que ha de propiciar, lo que ha de fomentar es que la otra persona esté cómoda en la entrevista y esté en una situación proclive a responder. Por tanto, tú tienes que crear como instructor un espacio de confianza
para que la persona se deje preguntar por ciertas cuestiones que son sensibles, que son delicadas, y para que aflore esa información que tú necesitas. Por tanto, tú como instructor investigador sí que tienes, claro, unos ejes de entrevista, ¿verdad? Pero también tienes que ser lo suficientemente flexible para reconducir el timón de la entrevista en un momento dado, porque a lo mejor aflora algo que tú desconocías, que no sabías o que no habías tenido en cuenta, y a lo mejor se ha de dar un giro, un viraje a la entrevista, porque técnicamente es como procede y es lo adecuado. Bueno, entonces a partir de ahí pues se analizan las entrevistas, todas las pruebas, e incluso pides más documentación en base a la información que haya ido aflorando, Claro. porque eres conocedor o conocedora de cuestiones, de aspectos que no habías tenido en cuenta, con lo cual cuantas más pruebas mejor, más solidez, más rigor y más se puede hablar empíricamente lo que se está sosteniendo, que eso es muy importante en la investigación. Y por último el informe. Y el informe es la conclusión final que tiene unos apartados que son sine qua non. Entonces tenemos que tener un encuadre del caso, saber cuáles son los antecedentes, saber muy bien hacer y resumir de forma sintética, sin obviar información que es clave, el resumen de todas las intervenciones que se hayan realizado, también el resumen del argumentario de cada una de las partes que intervienen, eso es fundamental, el resumen de la documental que anexas, y por qué la anexas, y tiene que quedar muy bien reflejado cuáles son los principales hechos que tienen un peso específico importante y por eso es que se ha hecho la denuncia. Y al final, las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, un buen informe ha de contemplar todos estos aspectos para que tenga rigor y la solidez que conviene. Vale, entonces, a partir de ahí, me paso. Sí. A ver. Bueno, vamos a compartiros un vídeo que tiene que ver con todo esto que hemos comentado hasta el momento y os explico exactamente en dónde suceden los hechos. Los hechos tienen que ver con una fiesta de una empresa, una fiesta de verano en la que hay una serie de actividades acuáticas por la tarde y luego se pasa a hacer una cena y a posteriori una fiesta. Entonces, pues las personas beben, bailan, disfrutan, el entorno es lúdico, las personas están animadísimas y llega un punto ya por horario en el que algunas de las personas que están en esa fiesta de empresa deciden retornar a su ciudad, en este caso Barcelona. Los hechos suceden en Gavà, en este caso deciden retornar a Barcelona y utilizan un autobús de regreso. Entonces vamos a visualizar ahora un vídeo en el que aparecen dos personas protagonistas de los hechos y una vez hayamos visualizado los vídeos es cuando vamos a abrir un espacio de debate a través de unas preguntas para tratar con profundidad lo que sucedió y a ver qué nos parece a todos. A ver, vamos. Los hechos comenzaron el día 7 de septiembre, era un viernes, habíamos estado en la fiesta de la oficina, bueno, salimos todos juntos, lo pasamos súper bien, actividades acuáticas, luego fuimos a cenar y bueno, pues luego fuimos a una fiesta habitual, ¿no? Pues la fiesta paramos, bebimos y tal, y como yo no suelo beber mucho, pues decidí irme pronto a casa. Entonces, bueno, pues cogí el penúltimo autobús, creo que era, para Barcelona y allí, bueno, pues íbamos unos cuantos, había mucha gente y me senté con mi compañera Laura, que además de compañera es muy amiga mía, y bueno, pues esta persona, Manolo, se sentó como 2 o 3 asientos para allá y bueno, pues a la mitad del trayecto empieza, ¿de qué hablar y de qué hablar está? Y bueno, pues le invitamos que nos dejara un poco pesado y fuera de lugar y bueno, pues nada, llegamos a la plaza de Cataluña y teníamos todos ganas de orinar, habíamos estado bebiendo y tal y decidimos irnos a un lugar un poquito escondido donde nadie nos viera y recuerdo que nosotras estábamos en un rinconcito oscuro y bueno, tanto Luis como Manolo estaban enfrente vigilando que no nos viera nadie y bueno, es lo típico, ay, no miréis, tal, tonterías. Y nada, bueno, pues nos despedimos, ellos se fueron a una fiesta y nosotros nos fuimos para casa y ahí acabó la noche, realmente, ¿no? Y bueno, pues al parecer los días siguientes en la oficina
Manolo estaba bastante borde conmigo y bueno, pues se dedicó a contar que yo era una mujer casada, que cómo podía haber estado así de borracha, que no era una actitud propia y bueno, sorprendente porque habíamos vivido todos, ¿no? Pero bueno, al parecer también se dedicó a decir que yo había tenido algún tipo de relación con Luis. Concretamente fue diciendo que yo había tratado de tocarle la polla a Luis, así, o sea, perdón por el vocabulario, pero tal cual. Fueron las palabras que él fue diciendo y bueno, pues la verdad es que me lo contaron un par de personas, yo no daba crédito y me encontraba bastante mal, pero dije, bueno, a ver, vamos a pensarlo, dejé pasar un par de días, vi que Manolo no hablaba conmigo y dije, bueno, pues voy a hablar con Manolo, ¿no? A aclarar esto, ya me había dicho varias personas que él iba diciendo eso y aluciné. Entonces me lo llevé aparte y le dije que quería hablar con él. Me costó un poco, no quería hablar conmigo. Y entonces cuando le comenté lo que me habían dicho, me dijo que era mentira, que no había dicho nada. Y bueno, yo le dije, mira, esta persona han dicho que tú vas diciendo esto. Y además estás súper raro conmigo, siempre hemos tenido una buena confianza. De hecho, él vive con mi mejor amiga de la infancia porque yo les presenté. Y nada, el tío lo negó todo, dijo que no hablaba conmigo porque estaba enfadado porque le había hablado mal en el autobús. Y bueno, pues ahí quedó todo. Cuando yo llegué a casa, se lo conté a mi marido, le conté solamente la parte de que iba diciendo que yo era una borracha, etcétera, porque evidentemente el otro pues, no me sentía bien de decirle nada. Y bueno, me dijo que le parecía fatal y muy triste que en el entorno de trabajo se hagan ese tipo de comentarios, pero bueno, pues ya está. Intenté olvidarlo, pasar de todo. Pero bueno, llegó noviembre y un día estaba en el office y estábamos tomándonos un café y bueno, pues un compañero me dijo de repente, dijo, bueno, pues ya sabes que a mí me caes muy bien y bueno, pues quiero que sepas que Manolo va diciendo que eres una borracha y que, bueno, pues que te enrollaste con Luis, que le empezaste a tocar y delante de todo el mundo y que no tenías vergüenza, etcétera. Imagínense cómo me quedé yo, alucinada. Estaba la mujer de este compañero que lleva un mes en la empresa y corroboró también que Manolo se pasaba, bueno, pues contando la batallita y la historia todo el día. Me sentí fatal, fatal. Y claro, cuando salí yo pensaba, no sé cuántas personas piensan que yo soy una guarra o que soy una borracha y pues, trabajar así, pues mal. Me costó mucho trabajar, me costaba mucho concentrarme, empecé a tener ansiedad cuando venía al trabajo y además cuando me cruzaba con él me retiró la palabra y sentía como una impotencia tremenda. Y bueno, decidí contarlo en mi casa, hablé con mi marido, hablé con mis padres, es una vergüenza terrible, porque además sientes una impotencia de que encima no he hecho nada, encima tengo que pasar yo por esta situación. Y bueno, pues pensamos en denunciar. Primero mi marido quiso ir a hablar con Manolo, yo lo intenté aplacar porque me daba miedo lo que pudiera pasar. Y al final decidimos que la mejor opción era denunciar, pero es que no quería pasar por todo eso ni las consecuencias y por eso decidí venir a hablar con vosotros. Bueno, pues nada, digamos que la historia empieza el día 7 de septiembre, que hicimos la actividad esta con los compañeros, que fuimos a cenar luego. Bueno, como suele ser habitual, pues la gente allí pues bebe, baila y estas cosas, ¿no? Y bueno, a mí se me acusa de haber dicho cosas que sucedieron en realidad, si es que no he hecho nada que no sepa todo el departamento. Quiero decir, allí Luis, mi compañero, y Ana, a la que hace muchos años que conozco, pues bueno, tuvieron, digamos, un escarceo y se besaron. Ya está. Son cosas que pasan
no creo que tenga más importancia y tampoco creo que haya dicho nada que no sepa todo el mundo. Lo que sí que es cierto es que Ana tiene un carácter un poco brusco, ¿vale? Yo la conozco hace muchos años, me presentó a la que es mi mujer, ¿vale? Lo que pasa es que después de casarme con mi mujer, sí que es cierto que hacia mí ella siempre ha tenido un poco de, no sé si de celos o de qué, pero bueno, siempre ha actuado con un poco de brusquedad hacia mi persona, no sé por qué. Y bueno, y eso es lo que pasó, quiero decir, cuando nos íbamos, que nos habíamos subido en el autobús, estaban ellas dos, Laura y Ana, en el autobús hablando, estaban un par de filas por detrás, y yo les pregunté de qué estaban hablando, y por qué las veía reírse y tal, y Ana, una vez más, me contestó que a mí que me importaba y poco más, que bueno, no me llegó a insultar, pero que me respondió muy mal, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentí un poco agredido en ese sentido y nada, intenté dejarlo pasar, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que a raíz de eso, pues digamos que la relación se ha enfriado entre ella y yo. Es decir, antes éramos como más compañeros, pero ya aquel día pues fue un poco como la gota que colmaba el vaso y nada. Durante los siguientes días pues nos hemos ido viendo, pero obviamente digamos que la relación ha sido mucho más fría. Y tanto es así que hubo un día, no sé qué pasó, que me vino a buscar y a darme explicaciones porque yo iba explicando que ella se había liado con Luis y que no sé qué, no sé cuántos, en ese tono que ella utiliza conmigo, y pues obviamente yo, bueno, lo que le dije es lo que acabo de comentar, ¿no? Que ella pues, estaba borracha en la fiesta, que había estado tonteando con Luis, que se había besado con él y ya está. O sea, es que es lo que digo, que es que lo vio más gente, que no lo vi solo yo. Y bueno, bueno, también me vino a decir que soy su marido, que si no sé qué, porque está casada. Digo, bueno, chica, tú sabrás, tú tienes que ser responsable de tus actos y yo no tengo nada que ver con tu vida. Y ahí se acabó la conversación. Obviamente, pues cuando nos cruzamos, pues intento evitarla porque no me siento cómodo y porque tiene ese carácter un poco así agresivo conmigo. Y bueno, digamos que en lo sucesivo pues no nos hemos hablado y que, bueno, creo que incluso está enfadada con mi mujer, con Laura, no sé por qué, pero bueno, ella sabrá. Y poco más que añadir, la verdad. ¿Conoces los límites del acoso sexual en el trabajo? Mercé, pues menuda situación este acoso. Tiene su traducción desde el punto de vista de quien es agente de igualdad y perito experto, ¿no? En estos casos. ¿Qué lectura haces? Pues mira, ante un tipo de situación como la que hemos visualizado, nos podemos hacer preguntas diversas. Como por ejemplo, una primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué percepciones y actitudes se observan en cada una de las partes implicadas que ya hemos podido apreciar que son distintas? Entonces, voy a empezar, por ejemplo, con el caso de Ana. Ana, en la situación del autobús de regreso a Barcelona, ¿qué considera respecto a Manolo? Pues considera que se ha comportado de forma pesada, fuera de lugar. Otro aspecto que comenta y que manifiesta es que en los días siguientes a la fiesta Manolo se ha mostrado borde con ella. También está sorprendida ante los comentarios que se han extendido de su parte, dado que considera que todo el resto de personas de la empresa también habían bebido como ella. Por tanto, está en sorpresa, no da crédito, está incrédula ante los comentarios de tipo sexual respecto a su persona que están compartiéndose y transmitiéndose a modo de rumor tóxico en parte de la empresa. Otra percepción que tiene es que Manolo está muy raro últimamente con ella, que emocionalmente ella se está sintiendo fatal, hemos escuchado que se siente fatal, y que eso está afectando en que le cuesta muchísimo trabajar de la forma que trabajaba antes y concentrar y atender como antes al desempeño de sus tareas. También ha comentado, si has escuchado, que se siente impotente,
que tiene una impotencia tremenda porque Manolo le ha retirado la palabra y eso le duele mucho porque antes tenían un vínculo muy estrecho ambos desde hace muchos años. Y otra cuestión con la que ha concluido su vídeo es que está dubitativa, tiene dudas respecto a presentar una denuncia y por eso ha acudido a un experto. Sí. Esa sería la percepción de Ana. Pero ahora vamos a escuchar la percepción de la otra parte, que es Manolo. Sí, exacto. Porque claro, son percepciones distintas ante una misma situación. Sí, han generado todas estas situaciones, ¿no? Y esos sentimientos de culpa y realmente un estado de estrés, como comentaba anteriormente, ¿no? La magistrada se generan estos riesgos psicosociales. Aquí tenemos un buen ejemplo. Efectivamente. Entonces, mira, por parte de Manolo, Manolo que dice que considera que él no ha dicho nada de Ana que no sepa todo el mundo. Pero bueno, lo está diciendo, está extendiendo el rumor, ¿no? Percepción y juicio de que Ana tiene un carácter un poco brusco, dice. También Manolo manifiesta que tiene la sensación de que Ana tiene celos respecto a que él y su compañera estén juntos porque su compañera era una amiguísima de Ana tiempo atrás. También dice, opina que actúa siempre con brusquedad hacia él. Cree que Ana le respondió muy mal en el autobús cuando él le hizo una pregunta a ella y a Laura, y eso ha generado en él resentimiento. Manolo expresa que se sintió agredido y que la relación se ha enfriado desde aquel día, eso es lo que está percibiendo, y manifiesta que sus comentarios respecto a Ana se han ceñido única y exclusivamente a su estado de embriaguez y tonteo en la fiesta y a nada más, que él no ha hablado nada que tenga que ver con cuestiones de índole sexual. Eso es lo que sostiene Manolo. Se empieza a defender, pero la mejor defensa es un ataque. Aquí de un ejemplo de cómo llega a dejarla, ¿no? Efectivamente, pero fíjate además cómo las perspectivas son diferentes. Como víctima y es ese. Y concluye diciendo que Ana es responsable de sus actos y de lo que hace con su vida y que él no tiene nada que ver con esto. Pero él va hablando de ella y enjuiciándola negativo. Enjuiciándola total. Exactamente. También dice que evita encontrarse con ella con los pasillos porque se siente incómodo desde que han sucedido los hechos. Y que a partir de aquel momento ya prácticamente ni se hablan, cuando tenían un vínculo muy estrecho. Otra pregunta que nos podemos hacer ante este tipo de situaciones tendría que ver con lo siguiente, a partir de la descripción esa y de las percepciones, cuál es el impacto en cada una de las partes. Por ejemplo, Ana que decía que está sorprendida porque no se lo esperaba. También que no da crédito a que se estén expandiendo comentarios de índole sexual, por tanto, incredulidad. Está perpleja. También percibe a Manolo muy raro últimamente con ella. Fíjate emocionalmente en qué situación está. Se encuentra fatal, está impotente y además tiene dudas. Está insegura respecto a presentar una denuncia y sobre todo a que eso puede tener unas consecuencias y represalias que no sabe si va a poder afrontar. Ese es el impacto que está teniendo para ella. Desde esa sorpresa, ¿no? Esa incredulidad, esa situación excepcional que se ha dado, que ella misma no sé si a mí se asemeja a la persona que está describiendo, no parece que sea ella, ¿no? Está atónita, perpleja, pero también fíjate que se siente fatal, impotente. Y con los niveles de ansiedad que está teniendo, por ello. Vamos a ver el impacto que está teniendo esto en Manolo. Opina que actúa siempre con brusquedad hacia él, Ana. Esa es la percepción que tiene y ese es el impacto que está teniendo. Sintomático, Exactamente. Y que se sintió agredido. Y a partir de ahí está como resentido, como muy dolido hacia esa persona. Y además que la evita. Si antes compartían espacios informales, formales en el trabajo, ahora la evita. Y además, prácticamente dice que ya ni se hablan. Yo creo que muchas personas que nos están siguiendo están ya haciendo también su juicio de valor a Mercè, porque es sospechoso, ¿no? Todo lo que nos estás comentando, porque sí que vemos esa segunda lectura, hemos hecho la nuestra propia, ¿no? Como espectadores y espectadoras, pero ahora hay más, ¿no? Hay más lecturas y ese informe va a detallar el por qué. Y sobre todo, fíjate la mirada poliédrica, la multiperspectiva ante una misma situación. Sí, total. Y cómo eso determina las actitudes y cómo afronta cada uno a posteriori la situación. Los perjuicios que tenemos todos. Efectivamente. Entonces, otra pregunta importante es la siguiente. ¿Podríamos estar ante una situación de acoso cuando se produce el beso? Se estaba produciendo un beso en la fiesta con la otra persona que se llama Luis, que es del que se habla en la historia, ¿no? Por parte de ambos. Entonces, evidentemente, no era una situación de acoso. ¿Por qué? Porque era consentido por ambas partes. Claro. En ese momento parecía que era efectivamente. Que se generó de forma espontánea, orgánica. Efectivamente. Por tanto, es un comportamiento físico consentido por ambas partes. Otra cuestión.
¿Quién creéis que ha denunciado a quién? Bueno, pues evidentemente la chica A, que es Ana, es la que ha denunciado al chico A, que es Manolo, que es esa persona con la que tenía ese estrecho vínculo, pero desde que ha sucedido lo del autobús, la actitud hacia ella ha cambiado completamente y es la persona que ha extendido ese rumor negativo de Ana respecto a lo que sucedió en la fiesta, cuando había otras personas que estaban en situación parecida, pero bueno, él ha puesto el foco en Ana. Vale. Otra pregunta que nos podemos hacer, que yo creo que es muy importante. ¿Se ha producido un comportamiento verbal con el propósito de atentar contra la dignidad de una persona? Se está extendiendo ese rumor, se está hablando de una serie de cuestiones que tienen que ver con índole sexual, ¿no? ¿Qué creemos? Pues evidentemente todo apunta a que efectivamente es así. El propósito de la persona es atentar contra la dignidad, en este caso de Ana. Sí, es, exactamente. Aparte de ese comportamiento verbal, se le añade un tono, ¿no? Una actitud, como veíamos en el actor, que bien que lo interpreta, ¿no? Esa persona, esa dramatización. Eso es. Otra cuestión que también nos podemos preguntar, ¿ese comportamiento verbal era deseado o no era deseado por la otra parte? Evidentemente, si está denigrando su integridad, su dignidad, no es deseado por Ana. Por tanto, ya tenemos otro dato más que apunta maneras a que posiblemente estemos ante un caso de acoso sexual. Vamos a ver. ¿El comportamiento verbal, los comentarios que se hacían, son de índole sexual? Pues sí. Se estaba hablando de tocamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, sí, los comentarios son de índole sexual. Otra pregunta más que nos podemos hacer. ¿Cuál creemos que ha sido el propósito del presunto acosador con su actuación? Bueno, pues parece que desde que sucedió lo del autobús es una respuesta bastante reactiva, ¿no? Sí. Parece que estaba resentido, como dolido y que se sintió agredido. Y a partir de ahí se ha producido ese impacto en la persona que genera un cambio de actitud respecto a Ana, porque se conduce desde aquel día de otra manera. Entonces, sus comentarios son una crítica que está degradando la reputación en la imagen, a nivel interno en la compañía. Van en esa Desde línea. Luego, bueno, no está siendo para Ana. Premeditado. Y se está además propagando como una onda expansiva, con lo cual, desde luego, esto está generando que sea degradante para la persona, en este caso Ana. Humillante. Eso es, humillante. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿tenía la intención de atentar contra la dignidad de una persona? Hombre, evidentemente los comentarios no eran positivos, por tanto, si son negativos... Sí, no la dudan precisamente, Mercè, está claro. Eso es, beneficio, ventaja para su reputación, su dignidad y su integridad no son. Por tanto, evidentemente atacan contra la dignidad y la integridad de la persona y pueden afectar su imagen, como bien decíamos. Y ya para acabar, dos preguntas que son claves ante todo lo que ha aflorado hasta el momento. ¿Se ha creado un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para la persona que denuncia? Pues así ha sido, porque el entorno de trabajo en el que está ella desempeñándose actualmente ha cambiado, el clima es otro, ella lo percibe, nota las reacciones de las personas hacia su persona, por tanto, si está siendo intimidatorio, hostil, etcétera. Y ya la última pregunta, que es la clave de todo. ¿Estamos ante una posible situación de acoso laboral? Bueno, pues parece ser que se está atentando contra la dignidad de una persona, en este caso Ana, que el entorno que se crea decíamos que es intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo, que eran características no fundamentales en cualquier caso de acoso. Lo que pasa es que, fruto de la denuncia, como muy bien se ha dicho en otras intervenciones, pues hay que proceder a hacer una investigación con entrevistas de contraste, con personas que sean testimonios directos, testimonios indirectos de referencia, y también que todo esto se pueda hablar de alguna forma para que la investigación identifique a través del proceso si realmente estamos ante un caso de acoso sexual o no. Apunta maneras, parece que va en esa línea, pero es bueno abrir una investigación que nos sirva a través de la solidez y el rigor para hacer un dictamen certero.
Sobre todo estas entrevistas de contraste que comentas, que son tan y tan importantes, van a poder ser claves para el resultado final, ¿no? Estamos todos aquí amatentes escuchando realmente, ¿no?, de manera exhaustiva a estas explicaciones y estas informaciones nuevas que van apareciendo cada minuto, ¿no? Porque en casos como estos cualquier persona puede ser también importante a tener en cuenta, y como en todo en la vida, contrastar informaciones. Los periodistas aquí también es una materia que tocamos y finalmente aquí se ha quedado demostrado. El marco, el estudio, la investigación, el contrastar. Eso es. Y ante cualquier denuncia, importantísimo investigar para contrastar. Pues agradecemos muchísimo a Mercè Moreno porque nos ha dado realmente una explicación impresionante, ¿no?, a la que sumamos también el agradecimiento a estos dos pares de artistas que nos acompañan también a través de estas dramatizaciones. El año pasado, en el primer Congreso de Igualdad de Oportunidades, pues también los tuvimos en el escenario, ante un público que estaba latente, también expectante, y también, ¿no?, demostrando que eran parte intrínseca de esa historia, porque hubo interacción, y aquí esperamos también que haya habido esta interacción a través de estas formas que tenemos, ¿no?, redes sociales. Podéis trasladar vuestras reflexiones, ¿no? Así que Mercè está abierta preguntas, a responder. Y tanto que sí, encantadísima. Pues seguiremos conectadas, Mercè. Muchas gracias. Gracias a ti.